Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente. Un teatro como no han visto nunca antes. Un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. El destino se lleva siempre su parte y no se retira hasta obtener lo que le corresponde. Haruki Murakami. Muy buenas noches, bambalinos, y bienvenidos una semana más a vuestro canal, La Historia entre Bambalinas. Pasan unos minutos de las 10:30 de la noche y, como todos los martes a esta hora, las puertas de nuestro teatro de la historia se abren para ofreceros la mejor función entre bambalinas. Y si eres de los que acabas de descubrir el canal y nos escuchas por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita para no perderte el estreno de todos los martes. Somos un canal donde nos encanta viajar por la historia, pero muy especialmente por las bambalinas de la historia, donde se esconden las historias más fascinantes y que no suelen contarnos. Pero nosotros sí lo hacemos. Te lo contamos, eso sí, entre bambalinas. Así que quédate y descubre cómo contamos la historia. Ya verás cómo después te suscribes y te conviertes en un bambalino más de esta familia bambalina a la que le apasiona la historia. Pero antes de dar paso a nuestra primera historia de la noche, quiero recordaros que la historia entre bambalinas está en Patreon. El enlace para que podáis apoyar el canal lo tenéis en la descripción del vídeo. patreon.com/la historia entre bambalinas. Si os animáis a haceros mecenas del canal, tenemos unos regalos estupendos como agradecimiento a vuestro apoyo. Si entráis en el enlace, veréis que cada nivel, he creado 5, tiene sus recompensas para el mecenas. Y la ventaja de Patreon es que no te obliga a ningún compromiso. Si un mes no te va bien o por lo que sea decides dejar de patrocinar, bueno, pues con darte de baja es más que suficiente. En Patreon de la historia entre bambalinas encontraréis, por ejemplo, que todos los mecenas, independientemente del nivel de mecenazgo, verán sus nombres en los créditos iniciales y finales como reconocimiento a su aportación al canal. Eso sí, siempre con la aprobación de estos. En ningún caso se publicarán los nombres en los créditos del capítulo si el mecenas no lo quiere. Se respetará siempre la decisión del mecenas. Si desea que su nombre aparezca en los créditos, estupendo, pero prefiere mantenerse en el anonimato y que su nombre no aparezca, bueno, pues estupendo igualmente. Dicho esto, y tras dejar claro que el mecenazgo no obliga a nada, más que a apoyar el canal el tiempo que cada mecenas lo considere oportuno, recordaros ya para acabar que también hay otras recompensas dependiendo del nivel, como por ejemplo que podréis ver antes del estreno el capítulo semanal y las cápsulitas históricas. También, y de manera privada, solo para mecenas, los videoreportajes que queremos empezar a grabar en marzo, que como ya os dije la semana pasada, serán grabados por nosotros y no descargados de internet. Y la sección Historia con invitado, que estrenamos el próximo mes de marzo. Es cierto que estaba previsto estrenarla este mes de febrero, pero por una serie de contratiempos ajenos a nosotros y, por supuesto, a nuestros primeros invitados, que también son padrinos de la sección, Jero Gómez y Raúl Cassini, ambos con canales en YouTube y también en iVoox, bueno, pues finalmente la estrenamos el próximo mes de marzo. Pero para aquellos que os hagáis mecenas, bueno, pues podréis ver el programa unos días antes del estreno en YouTube. Y como también os dije la semana pasada, para final de temporada tenemos magníficos regalos para los mecenas, como la Agenda 2022-2023 dedicada y personalizada, o el librito con las primeras cápsulas históricas, esas que publiqué en el perfil del canal en Twitter, y lo que nosotros llamamos la recompensa estrella,
que es la colección en CD de la historia entre bambalinas de la primera temporada, con todos los episodios y también con los vídeos de las cápsulas históricas que estoy subiendo en YouTube, que por cierto llevo varios días sin subir cápsulas históricas, pero es que últimamente estoy algo liada. Pero bueno, en breve volveré a subir cápsulas históricas en vídeo. Ahora sí, solo me queda deciros que al menos entréis en patreon.com/la historia entre bambalinas. También tenéis el enlace en la descripción del vídeo, os lo vuelvo a recordar, y le echéis un vistazo a los niveles y a los regalos. Y si os animáis a haceros mecenas, mil gracias, de verdad, de todo corazón. Una semana más, en el escenario de nuestro teatro de la historia, tras las bambalinas, nos esperan dos historias de novela, dos historias de leyenda. Si en el episodio anterior descubrimos a dos personajes históricos legendarios, dos hombres de recorridos singulares, en el de esta noche damos la réplica a dos mujeres cuyas biografías también se difuminan en esa travesía que discurre entre la realidad y la ficción. Sin embargo, existe una notable diferencia. Nuestras invitadas de esta noche dejaron testimonio de su existencia. Sus rastros, sus huellas, se perfilan en dos historias simultáneas en el tiempo, el siglo XIX, en lugares distintos y lejanos entre sí. Dos vidas que compartieron miseria y esplendor, dicha y desventura, con desenlaces dispares, pero que sin embargo fueron igual de aciagos y sombríos. Nuestra primera invitada se desvaneció en la bruma del olvido. La segunda, en cambio, su biografía quedó escrita para la eternidad en la novela posiblemente más conocida y leída de la literatura romántica, La Dama de las Camelias. De nuevo, nuestro teatro retrocede en la nebulosa intemporal, llevándonos a unos tiempos, a unas épocas llenas de luz, pero no escasas de claros oscuros, tan propios, tan típicos de épocas pasadas. Bambalinos y bambalinas, conozcamos pues la fascinante historia de nuestra primera invitada, Pepa la Loba. De todos es sabido que Robin Hood fue un justiciero y forajido británico que repartía la riqueza robando a los ricos para dárselo a los pobres. Aunque no se sabe realmente si existió este legendario personaje, desde el siglo XII la tradición lo convirtió en un popular mito conocido mundialmente. Y así como Inglaterra es una tierra llena de leyendas, Galicia, esa bella tierra del norte de nuestro país, nada tiene que envidiarle en cuanto a leyendas, mitos, misterios y antiguas tradiciones al país británico. Y una de las grandes leyendas de Galicia habla de una bandolera que durante la segunda mitad del siglo XIX dirigía su propia banda con la que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. En nuestra primera historia se entremezclan leyenda, tradición y realidad, y conforma la legendaria figura de Pepa a Loba, la Robin Hood gallega. Cuenta la leyenda que Pepa nació en Aestrada, Pontevedra, allá por el 1835, en una pobre familia en la que no había ni camas para dormir, y más que posiblemente fruto de una violación. Su madre era conocida como la Falucha y no se le conocía padre, aunque los vecinos chismorreaban que era hija del hermano del tendero del pueblo, el veterinario. El infortunio quiso que, cuando era apenas una niña, ese veterinario un día repitiera su vil acto en presencia de Pepiña, que era como la llamaban, con el resultado de un nuevo embarazo. Sin embargo, aquel embarazo tendría un fatal desenlace, pues tanto la Falucha como el bebé mueren en el parto. Pepiña, con apenas 12 años, se queda sola en el mundo y es una tía suya, Dorinda, quien la acoge, pero para tratarla cual malvada madrastra de cuento, convirtiéndola prácticamente en su esclava. No solo debe ocuparse de las duras tareas de la casa,
También debe cuidar del campo y de sus ovejas, y es aquí cuando la joven pastora comenzó a forjar su leyenda. En contra de lo que su despreciable tía creía, a Pepiña le encantaba cuidar de las ovejas, perderse con ellas por el monte, alejándose así durante unas horas de aquella casa donde no era feliz. Un día, mientras cuidaba el rebaño, este fue atacado por un lobo, y la niña, en vez de huir como hubiera sido lo normal, lo defiende con todo lo que tiene. La tradición cuenta que a su lado siempre estaba su fiel compañero, un perro llamado Lueiro, con el que se enfrentó al feroz lobo al que da muerte. Y fue así como se ganó el sobrenombre de Pepa a Loba. Tras el suceso del lobo, su tía sí presume de sobrina valiente, pero en este punto se bifurcan en dos versiones lo que sería de Pepiña a partir de entonces. Unos cuentan que Pepiña la abandona y se va a trabajar a una tienda de ultramarinos, cuyo propietario era el hermano de aquel veterinario que se suponía era su padre. Otra versión es que fue la despreciable tía Dorinda la que, en un acto vil e infame, la envía a trabajar a la tienda del que supuestamente era su tío, pero con el propósito de que la pequeña Pepiña se convirtiese en la amante del tendero y a ver si así podía sacar alguna compensación económica de la relación. Solo que en esta ocasión la providencia le sonrió a Pepiña, y aquel hombre, su teórico tío, no solo la acoge bajo su tutela, también la rodea de amor y cariño, siendo el padre que nunca tuvo, y la nombra su heredera. Pero, una vez más, el infortunio se cruza en su camino y se produce un hecho que cambia otra vez toda la vida de Pepa. El veterinario, al tanto de los planes de su hermano y que por otra parte despreciaba con todo su ser a Pepa, de la que por supuesto negaba fuese su hija, un buen día asesina al tendero clavándole un cuchillo en el pecho, haciéndose así con todos sus bienes. Y, como ya imaginaréis, bambalinos, Pepa fue acusada del atroz crimen. Tras un juicio amañado, es acusada del asesinato y condenada a cadena perpetua. Durante su estancia en prisión, su corazón se llena de rencor, un rencor que se acrecienta con el paso del tiempo, alimentado por los deseos de venganza. Dispuesta a fugarse, pide auxilio espiritual y, aprovechando la visita del capellán de la cárcel, le golpea en la cabeza en un descuido de este, dejándole inconsciente, y logra fugarse. Armada con una pistola y de nuevo junto a su fiel perro Lueiro, que se desconoce dónde estuvo todo el tiempo que Pepa permaneció en prisión, regresa a su pueblo para vengarse de su padre. Una vez en su presencia, Pepa azuza a su perro y este lo mata. Pepa, con ese crimen, se convertía en forajida y ahora sí en asesina. Fue el primer crimen de Pepa a Loba. Tras consumar su venganza, se marcha al monte, donde forma una cuadrilla de bandoleros que se dedican a acabar con todos los ladrones, asesinos y violadores de los que tienen conocimiento, además de asaltar a la clase alta, curas y caciques, tanto en los caminos como en sus pazos y rectorales. Pepa se convierte en una especie de vengadora que acaba con la vida de todos los hombres que cometen cualquier tipo de crimen, robo o asalto, fuese cual fuese el escenario del delito, amén de esquilmar las arcas de los que ella consideraba eran unos tiranos que explotaban y esclavizaban a los campesinos, labriegos y pastores. Eso provocó que los ricos la odiaran y temieran, mientras que los campesinos gallegos la admiraban, pues como cual Robin Hood repartía el dinero de los ricos entre los pobres. Las andanzas de Pepa la Loba se dieron por toda Galicia, de norte a sur, y están documentadas. Por ello se sabe que mató a criminales y ladrones en Courel, Mondoñedo, Ourense, Ribadeo, Ferrol, Villalba. Quizá por eso llegó a pensarse que en la leyenda de Pepa
pudieron confluir varias mujeres que actuaron de manera similar en distintas zonas de aquella Galicia de la segunda mitad del siglo XIX. Y para que se acrecentase aún más el mito, las mujeres contaban que Pepa vivía escondida en los montes, en la Serra da Loba, y que su fiel perro era su guardián y quien le llevaba el alimento. Incluso, según algunos, en Xermade tenía Pepa una posada, en el Camiño Real da Carva, entre Mondoñedo y Ferrol, donde daba comida y alojamiento a los pobres y a los viajeros, y donde descansaba tras sus asaltos, y donde también, se cuenta, se retiró una temporada tras su embarazo y se dedicó a la familia hasta que murió su marido y volvió a salir a los caminos. En la actualidad la posada sigue en pie y aún se aprecian en ella rastros de las troneras defensivas sobre su puerta por donde se asomaban las armas para disparar a los enemigos cuando era necesario. Así fue como se forjó la leyenda de este espíritu rebelde, una campesina azotada por la tragedia, la crueldad, la injusticia y la miseria. La historia, contada a través de medio centenar de publicaciones más o menos rigurosas, dicen que Pepa Aloba capitaneó una banda de mujeres que se hizo famosa por su crueldad y por el salvajismo de sus venganzas. Otras referencias, sin embargo, la describen como una mujer de gran valor y rectitud, no exenta de ternura y además muy bella. La mayoría de los relatos que han llegado a nuestros días lo han hecho por la tradición oral, transmitidos de generación en generación, pero no todos son leyendas o mitos sin base alguna. Además de las referencias escritas sobre su vida de bandolera, existe otra y no es una cualquiera. La excepcional Concepción Arenal, aquella pionera feminista, inspectora de prisiones que se enfrentó a los convencionalismos de su tiempo, habla sobre ella en una carta tras haberla visto en una visita a la cárcel de A Coruña. Se dice que Pepa tenía dos máximas que definen perfectamente a esta legendaria, cruel y sanguinaria, aunque a la vez humana y compasiva mujer. Y una de ellas era «Home morto non fala», que quiere decir «hombre muerto no habla». El cómo fue el fin de sus días no está claro. Al inicio de su historia os he contado que su recuerdo y su figura se desvanecieron en la bruma del olvido. Aún así, la versión más extendida nos cuenta que muere en la prisión de A Coruña. Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que murió en un asalto a una rectoral. Y también existen crónicas que afirman que dejó las armas para ocuparse de su posada y falleció a una avanzada edad. Y aunque nadie puede asegurar al 100% cómo y dónde murió Pepa Aloba, hay quien la relaciona con la reina Lupa de la tradición xacobea, con la villa de Lobeira y con un tesoro que supuestamente existe en la torre de Caldaloba. Lamentablemente, su figura también ha sido utilizada políticamente. Cuando en los años 70 se reabre en Vigo el debate del feminismo, Pepa Aloba reaparece como el mito imitable de alguna organización radical que afortunadamente tuvo poco éxito tanto de afiliación como de acción. Los días 11, 12 y 13 de septiembre, en la localidad de Ocarballiño, en el barrio de Flores, se celebra en el marco de las festas de San Cibrao una feria con diferentes puestos de artesanía y oficios y cuyas calles son recorridas por una mujer de armas tomar y su cuadrilla, recreando una leyenda que ya forma parte de la historia de Galicia, pero también de aquella España de bandoleros. La historia y la leyenda de Pepa Aloba, Pepa la Loba. Y fijaros si fue significativa su vida y su historia, que hasta le dedicaron cantares populares como este. Aún recuerdan los más viejos de Pepa la Loba andanzas por Germada y por Cospeito, por Muras y Santa Valla. Cometió robos y crímenes, vivió en el monte escondida, hasta que, un día,
quedó su banda disminuida. Pepa vivió con un hombre que, por marido trataba, en una casa en Roupa que está cerca de Villalba. Allí moriría un día, en la vejera instalada, viuda y cuidando a un hijo, y no se supo más nada. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Nuestra siguiente invitada, la protagonista de la segunda historia del episodio de hoy de la historia entre bambalinas, se llamaba Marie Duplessis, aunque su verdadero nombre era Rosée Alphonsine Plessis. Esta mujer fue la cortesana más famosa de la Francia de la primera mitad del siglo XIX, y su vida inspiró la creación de otra famosa cortesana de la literatura romántica de ese mismo siglo XIX, Marguerite Gautier, la Dama de las Camelias, recreada también en la ópera La Traviata. Una vida primero de miseria y sufrimiento y de lujo y riqueza después, pero con un final tan trágico como prematuro. La vida de una niña castigada, prostituida y vendida por un padre alcohólico, pero a la que el destino y las amistades la convirtieron en una de las mujeres más importantes y extravagantes de su época. Esta noche, bambalinos, vais a conocer la historia de la verdadera Dama de las Camelias, Marie Duplessis. En 1848 se publica La Dama de las Camelias, una de las novelas más conocidas de Alejandro Dumas hijo. Para dar vida a su protagonista, Marguerite Gautier, Dumas se basó en su propia historia de amor con una cortesana parisina que se hizo a sí misma, superando su condición humilde para terminar convirtiéndose en nada menos que en condesa. En el camino robó el corazón no solo del gran escritor, también de otros hombres de letras, genios de la música y del arte, aristócratas, burgueses, banqueros, que cayeron rendidos a sus pies y a su enigmática belleza. Su vida, desde la desdicha de los primeros años hasta la fugaz gloria y el temprano fin, tan solo tenía 23 años, fue un abuso del romanticismo, ya que se escribió 3 veces, en la cruda realidad, en la novela y en la ópera. Rosée Alphonsine Plessis nació el 15 de enero de 1824 en Nonant-le-Pin, en la Baja Normandía, y es ya un arquetipo de la desgracia. Hija de Marine Plessis y de Marianne Michel de Salles, su padre, un vendedor ambulante de paños, era una extraña mixtura, hijo de una prostituta y de un cura que jamás conoció. Su madre, en cambio, viene del lustroso linaje de los Dumesnil de Argenteuil, aunque en la ruina, pues sus tierras y sus títulos desaparecieron en las ordalías de la Revolución Francesa. Por tanto, Rosée Alphonsine, su hermana pequeña Delphine y su madre crecen y viven bajo el látigo de la pobreza y las brutales borracheras y palizas de su padre. Agotada, su madre decide abandonar a su marido y a sus hijas, que solo tenían 4 y 5 años, y en 1829 se marcha a trabajar a Suiza como ama de llaves de una vieja amiga de su madre, de los tiempos en los que su familia ostentó riqueza y poder. Marianne pretendía, una vez ahorrado lo suficiente, recuperar a sus hijas, pero lamentablemente nunca volvió a verlas. Una tuberculosis la consumió y terminó con su vida poco tiempo después, y entonces las niñas quedaron a cargo de una tía materna. Cuando Alphonsine tenía unos 11 años, aunque algunos biógrafos apuntan que tenía 12, tanto da, la desgracia, una vez más, se cebó en ella, pues fue violada por un trabajador de la casa de su tía, por lo que ésta la devolvió como si de un bulto molestoso se tratara rápidamente a su padre. Junto a Marie, su alcohólico y maltratador padre, las cosas no mejoraron para la pequeña Alphonsine. Sin ningún tipo de escrúpulos, Marine Plessis, como un tipo infame que era,
La arrojó a la prostitución por un puñado de monedas y empezó a ganar dinero a cambio de ofrecer los servicios sexuales de su hija a distintos hombres. Fueron varios los años durante los que Alfonsín sufrió las terribles vejaciones provocadas por su propio padre hasta que consiguió escapar de su lado. Por fin, a los 15 años, después de trabajar en un mesón de mala muerte y en una fábrica de paraguas, se fuga a París, aunque se desconoce si vendida por su padre o porque logra fugarse de aquel infierno en el carromato de una compañía de circo de gitanos, y allí, en la capital francesa, continuó buscándose la vida trabajando en distintos comercios. Los trabajos y los días se suceden: una verdulería, una boutique de lencería donde descubre el frufru de la seda, hasta que su suerte cambió cuando en un baile conoce a un restaurador de la Galería Montpensier, su primer escalón hacia una vida de lujo y riqueza. El caballero en cuestión, prendado y hechizado por la belleza de la vendedora, se convierte en su protector, benefactor y primer amante. La instala en un pequeño piso parisino y le otorga un sueldo con el que Alfonsín puede vivir sin privaciones, y es entonces cuando empieza a descubrir el París de la comédie francesa y de la alta sociedad. Solo era cuestión de tiempo que aquella joven y hermosa mujer, vestida ahora con elegantes ropajes y lujosas joyas, robara el corazón de algún hombre destacado. Un tiempo más tarde aparece la primera gran conquista de Alfonsín, nada menos que el conde Antoine Alfred Agénor de Guiche, futuro duque de Gramont, príncipe de Vidache, que también escalaría posiciones hasta ser canciller y ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón III. El pequeño piso es ahora más grande y lujoso, un cambio que coincide con una mutación de su nombre. Alfonsín decide llamarse Magui y agregar al Plessis el breve du, que a ella le suena aristocrático, y toma entonces el nombre que la volvería inmortal, Magui du Plessis, dejando atrás para siempre a la pobre infeliz que había nacido en la miseria, para dejar paso a la Magui du Plessis, deseada, amada, envidiada, odiada y finalmente despreciada y olvidada por los mismos que la desearon y la amaron. El conde Guiche, cual Pigmalión, la transforma en una dama. Paga clases de escritura, de buen francés, de piano, de danza, de literatura, de historia, de modales. Ambos son felices y nada parece que pueda enturbiar aquella felicidad. Qué equivocados estaban ambos o qué ilusos fueron, porque a pesar del cambio de nombre de Alfonsín y de la educación que le ofreció su amado y protector conde para convertirla en una dama elegante, conocedora del más exquisito protocolo y de los rudimentos de la danza o la literatura, la familia de Guiche descubrió que en realidad no era más que una mujer de baja condición y le obligaron a abandonarla. El ducado no podía ser manchado emparentándolo con una cualquiera. El buen nombre de la familia no podía quedar entre las sábanas de una mujerzuela, como si acaso, y a lo largo de la historia de su aristocrática familia, no hubiese habido otras mujerzuelas ocultas en su escudo de armas. En aquella ocasión el amor no triunfó, eran mucho más importantes las apariencias, y el conde abandona a Magui aun estando perdidamente enamorado de ella. Pero las costosas clases de escritura, buen francés, piano, danza, literatura, historia y modales, bien aprendidas por Magui, dan resultado, y el conde fue rápidamente sustituido por otros hombres que se rindieron a sus pies y aceptaron dilapidar sus fortunas a cambio de su exquisita compañía. Caballeros de renombre como Ferdinand de Montguyon, Roger de Beauvoir, Henri de Contades, Olimpio Aguado, Adrien de Plancy, Pierre de Castellane o Edouard de la Serre, que la conocen en el Jockey Club de París, del que Marie es socia, merced a la influencia de algún prohombre de peluca empolvada, quedan atrapados de inmediato de su belleza y de su animada conversación. La desdichada niña de aldea se ha convertido en una cortesana, cuya traducción podemos definirla como eufemismo por escolta, amante o prostituta,
que usa su belleza y refinamiento para atraer a clientes ricos, poderosos e influyentes. La lista de conquistas culminó en 1841, cuando conoció al conde François Charles Edouard Perregaux, con quien se casaría 5 años más tarde. Pero antes de ser oficialmente condesa, Marie se había hecho un nombre en París, donde, convertida en la cortesana mejor pagada, mantuvo otras sonadas relaciones como la que vivió junto al compositor Franz Liszt. Es en 1841, Marie no ha cumplido aún los 18 años, cuando conoce al conde François Charles Edouard Perregaux. El encuentro promete un largo verano en la mansión de Bougival, suburbio de moda a 13 kilómetros de París, que el conde acaba de regalarle. Pero el estigma de la tuberculosis, el mal obligado del romanticismo antes de la penicilina, empieza a erosionarle los pulmones. Cuando en febrero de 1846 se casa al fin con el conde de Perregaux, Marie Duplessis hacía tiempo que se encontraba enferma de tuberculosis y realizan un viaje urgente a Baden-Baden, famoso por su balneario de aguas termales. Cuando regresan se encuentran con muy malas noticias. El conde está al borde de la bancarrota, por lo que no puede afrontar los altos gastos de Marie, así que vende la mansión y se muda a Londres, dejándole a Marie un rumboso título, el de condesa. Enferma sin remedio y abandonada por su marido y sus otros amantes, aprovecha ese regreso a París para encargar su propio escudo de armas, vajilla y papel de cartas y puerta de su coche de caballos, grabados con el nombre de Madame la Comtesse Edouard de Perregaux, mientras la tuberculosis avanza imparable, sin remedio alguno que la frene. En 1844, durante sus baños termales en Bagnes-de-Luchon, Marie conoce al embajador ruso en Francia, el conde Gustav Ernst von Stackelberg, de algo más de 70 años, que la convierte en su protegida, al parecer porque le recordaba a su hija, muerta por el mismo mal. Opulento, además de darle un regalo cada día, alquila para ella un lujoso entrepiso en el Boulevard de la Madeleine. Algo alejada de los amoríos, eleva el lugar a una especie de club cultural, muy pronto poblado de escritores, filósofos y actores, que alargan las cenas y tertulias hasta el alba, y por el que pasaron hombres de la talla de Alejandro Dumas padre, Charles Dickens, Alfred de Musset, Eugène Sue, hombres que le otorgaron el título de la Divina Marie. Que menos para una dama que gastaba 200.000 francos solo por año, paseaba en un coupé azul tirado por caballos pura sangre por el Bois de Boulogne, comía en la célebre Maison Dorée y ocupaba los mejores palcos de los teatros con un ramo de camelias blancas, las más delicadas de la especie, entre las manos. En septiembre de 1844 conoce al escritor Alejandro Dumas hijo. El también famoso escritor era hijo natural de Alejandro Dumas y de la costurera Marie-Catherine Lavey. Alejandro Dumas padre lo reconoció legalmente, lo separó de su madre, las leyes de entonces lo permitían, y le pagó la mejor educación posible. Y fue la soledad y la agonía de su madre la que plasmó en su novela El hijo natural de 1858, y en la que expone una teoría moral. Quien trae al mundo a un hijo ilegítimo no solo está obligado a reconocerlo, también debe casarse con la madre. Su relación con Marie no llegó a cumplir un año, pues fue una relación apasionada pero enferma de reproches y celos, y que él, Alejandro Dumas hijo, terminó con esta carta. No soy lo bastante rico para amarte como quisiera, ni lo suficientemente pobre para ser amado como quisieras tú. Olvidemos todo. Adiós. Tienes demasiado corazón como para entender el motivo de mi carta y demasiada inteligencia como para perdonarme. 1000 recuerdos. 30 de agosto de 1845 a medianoche. Sus amigos de entonces juraron que no dejó a Marie por los motivos explicados en la carta, sino por su terror a contagiarse de tuberculosis. Aún así, aquella relación con Marie marcaría para siempre al escritor,
pues Marie sería la inspiración para dar vida a su Marguerite Gautier, protagonista de La Dama de las Camelias, obra publicada en 1844, 4 años después de terminar su relación con Marie. Novela, por otra parte, de más valor anecdótico que histórico e incluso literario, y en la que la condesa Marie Duplessis es Marguerite Gautier, y que a su vez sería fuente de inspiración para el libreto de la famosa ópera de Verdi, La Traviata. Poco después de separarse de Dumas, vivió su última conquista, Franz Liszt, una pasión volcánica y fugaz que acabó con la misma celeridad que duró, donde el compositor se despidió sin más culpa que una carta post-mortem que decía lo siguiente: Marie Duplessis era una excepción. Tenía buen corazón. Fue sin duda la más absoluta y perfecta encarnación de la mujer que jamás haya existido. Y ahora está muerta, y no sé qué extraño acorde de elegía vibra en mi corazón en recuerdo suyo. La tuberculosis la arrancó del mundo a las 11 de la noche del 3 de febrero de 1847 en su piso del Boulevard de la Madeleine número 11. La amortajó su sirvienta y la veló su protector, el conde ruso Gustav von Stackelberg, que en las últimas semanas nos había separado de la cabecera de la cama de Marie. Su matrimonio y su vida como condesa duró escasamente un año. El funeral tuvo lugar 2 días después en la iglesia de la Madeleine y pasados otros 10 días la tumba y la lápida definitivas en el cementerio de Montmartre, gastos que costeó su protector, el conde ruso. Tenía apenas 23 años. La lápida de Marie Duplessis puede visitarse en la actualidad. 5 años después de la muerte de Marie Duplessis, Giuseppe Verdi compuso la música para el libreto que Francesco Maria Piave escribió sobre La Dama de las Camelias, la conocidísima y famosa ópera La Traviata, estrenada en el Teatro La Fenice el 6 de marzo de 1853 y que, en contra de lo esperado, fue un fracaso rotundo. En cambio, un año más tarde, su estreno en París fue un éxito colosal. ¿Quién sabe? Tal vez porque Marie Violetta Valeri en la ópera y su amante Alfredo Germont habían regresado a casa, a ese París que fue testigo de los amores y desamores de una mujer que vivió demasiado deprisa y murió demasiado joven, Marie Duplessis, la verdadera dama de las camelias. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La corresponsal. Muy buenas noches, bambalinos. Esta semana no hemos cambiado de siglo, permanecemos en el siglo XX, concretamente en 1927, en el 640 St. Main Street, en el corazón de Los Ángeles, donde acaba de inaugurarse el Hotel Cecil. Un proyecto iniciado 3 años atrás ya, en 1924, por 3 empresarios hoteleros, William Banks, Hanner, Charles L. Dix y Robert H. Shops, que apostaron por construir un impresionante y magnífico hotel en el centro de Los Ángeles. Aunque, como es obvio, ni entonces ni ahora, que acaban de abrir sus puertas, a los 3 empresarios no se les pasaría en ningún momento por la cabeza en lo que acabaría convirtiéndose aquel hotel de 19 plantas. Enormes placas de mármol, magníficos vitrales, mesetas con palmeras, estatuas de alabastro y opulencia. Edificarlo costó $1,5 millones y el total de la inversión alcanzó los $2,5 millones de dólares, el equivalente a unos $39 millones actuales, que son aproximadamente, para situaros un poco, unos 34,5 millones. Euro arriba, euro abajo. 3 años tardó W. Paden, responsable de su construcción, en construir las 700 habitaciones que darían alojamiento, o esperaban darlo, a la crème de la crème de finales de los años 20. La idea, brillante por cierto, para atraer a hombres de negocios y turistas de alto standing,
en un momento en que el centro de Los Ángeles crecía a velocidades pasmosas. Y, como acabo de deciros, bambalinos, hoy que nos encontramos en el año 1927, el Hotel Cecil abre sus puertas y la historia entre bambalinas está siendo testigo de este momento. Y aprovecharemos el tumulto que se ha originado con la inauguración, a la que han asistido hoy sí la crème de la crème del mundo de los negocios, del espectáculo, del cine, de las finanzas. Y bambalinos, os lo digo así bajando un poquito el tono, también se han visto rostros muy conocidos de la mafia, personajes a los que, a pesar de sus particulares profesiones, gustan de pasearse, mostrarse y codearse en saraos de este tipo. Pues, como os decía, bambalinos, aprovecharemos el follón que he montado para contaros, ya que ser una ciudadana del siglo XXI nos permite conocer la historia de lo que sucedió en el pasado, precisamente la historia del Hotel Cecil. Los primeros años del Hotel Cecil fueron como se esperaban: estrellas de cine, grandes hombres de negocios, turistas con importante poder adquisitivo, pero llegó la Gran Depresión y el Hotel Cecil ya no se podía sostener con los clientes para los que había nacido, y fue entonces cuando sus dueños decidieron bajar los precios y convertirlo en un hotel de larga estancia. En poco tiempo el Hotel Cecil pasó de ser el gran hotel, la gran apuesta turística del centro de Los Ángeles, a convertirse en un lugar siniestro donde se albergaba lo más deplorable y despreciable de la ciudad: prostitución, drogas, alcohol, decadencia y también lugar de encuentro para parejas adúlteras. Skid Row se convertía en una ciudad sin ley, donde ni siquiera la policía se atrevía a patrullar, y el Hotel Cecil se hallaba en el centro. Muchos fueron los intentos por salvar un hotel al que la propia ciudad había engullido, y por ello intentaron salvarlo en muchas ocasiones, pero el Cecil ya era una leyenda negra cargada de suicidios, crímenes, asesinos en serie y, por supuesto, desapariciones. Pero la leyenda negra del Hotel Cecil no se construyó de la noche a la mañana. Dicho hotel, de lujo y tanto glamour, se convirtió en el hotel del crimen, en el hotel del terror, y pasó a conocerse como Hotel Muerte o el Suicidio. Fijaros cómo cambian las tornas. El primer suicidio registrado en el Hotel Cecil fue en el año 1931, en plena Gran Depresión. Un turista, W.K. Norton, que se había registrado en el hotel con otro nombre, apareció muerto en su habitación tras haber ingerido una importante cantidad de pastillas con veneno. Un año después, Benjamin Dodich, de 25 años, fue encontrado con un tiro en la cabeza. En 1934, Louis Bourdain, sargento del cuerpo médico del ejército estadounidense, se cortó el cuello con una navaja barbera, tras dejar varias notas manuscritas de suicidio. En 1937, Grace Magro se precipitó por una de las ventanas, quedando su cuerpo colgando en los cables del tendido eléctrico. Nunca se llegó a determinar si fue un suicidio o un crimen. En 1939, Erwin Nablett, otro oficial del ejército de Estados Unidos, se suicidó tomando veneno. Llegaron los años 40 y el Cecil ya no era el Hotel Cecil de sus inicios. Ya era conocido por toda la ciudad como el suicidio. No en vano, la década de los 40 fueron los años de mayor terror en el Hotel Cecil. Crimen que se cometía en Skid Row o suicidio acababa llevando siempre a dicho hotel. Y los suicidios no cesaron en aquella década. En 1940, una maestra, Dorothy Seger, de 45 años, acabó con su vida. 4 años después, una trágica noche de 1944, se encontraban alojados en el Hotel Cecil Dorothy Jean Purcell, de 19 años, y su novio. En mitad de la noche, Dorothy se levantó, fue al baño y dio a luz a un bebé que, según su versión, creyó había nacido muerto, y por ello lo tiró por la ventana, cayendo el cuerpecito del bebé sobre el tejado de un edificio contiguo, donde el cadáver del recién nacido fue encontrado días después. O sea, imaginaros la cantidad de tragedia de la que estamos hablando, un constante. En 1947 apareció muy cerca del Hotel Cecil el cadáver de Elizabeth Short, la Dalia Negra, el terrible crimen, aún hoy sin resolver, de la joven aspirante actriz Elizabeth Short, la joven de ojos azules que miraban ya sin vida al cielo y con una sonrisa herida marcando su rostro. Fría, sola y desamparada, con su cuerpo desnudo y horrendamente mutilado, se presentó al mundo. A un mundo que le había sido hostil, que le había denegado sus sueños y que la había llevado a recorrer los rincones más sórdidos persiguiendo una quimera
que se le hizo inalcanzable. De día era camarera, de noche recorría hoteles de lujo, bares de moda y clubes nocturnos dejándose ver. Estaba convencida de que el golpe de suerte al fin llegaría, y en eso andaba, cuando el destino la cruzó con su asesino. Era invierno y aquella mañana del 15 de enero de 1947 se hacía sentir con especial ímpetu. Marcaban las 8:40 de aquella gélida mañana invernal, cuando Betty Bersinger, que caminaba junto a su pequeña hija por Leimert Park, un distrito del sur de Los Ángeles, creyó haber encontrado un maniquí desarmado en un descampado de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39th. Pero no era una muñeca de plástico sacada de una vidriera. Era el cuerpo de Beth, como la llamaba su familia. Un cuerpo que había sido cortado por la mitad a la perfección, que no tenía una gota de sangre y que estaba colocado de una manera inusualmente macabra, con los brazos doblados en ángulo que hacían que sus manos quedaran por encima de la cabeza. Le habían extirpado el corazón, el bazo y los intestinos. Su pezón izquierdo estaba mutilado y tenía el abdomen cortado por encima de la entrepierna. La vagina estaba bloqueada por un trozo de ella misma y sus piernas habían sido fracturadas por los golpes de un bate. Y, además, estaba golpeada, quemada con cigarrillos, y la autopsia concluyó que había sido torturada durante al menos 3 días. Su bellísimo rostro, podéis apreciarlo vosotros mismos, bambalinos, en la foto que aparece en la pantalla, estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas. Un horrendo corte que se conoce como la sonrisa de Glasgow y que le daba una apariencia siniestra. Pero el asesino había dejado pistas. La policía halló una huella de zapato hundida en la tierra, marcas de neumáticos de un automóvil y una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. Las preguntas que se hacía la policía y todo aquel que siguió el caso de la Dalia Negra eran: ¿cómo llegó hasta allí? ¿Quién hizo esos cortes tan perfectos como espantosos? ¿Por qué fue ella la elegida concretamente? Preguntas que aún hoy, 75 años después, siguen sin respuesta. Hubo varios sospechosos y cientos de teorías, pero el asesinato de la Dalia Negra nunca se resolvió. Este asesinato conmocionó a toda la ciudad, especialmente en el centro de Los Ángeles. El último que la vio con vida fue el recepcionista de, por aquel entonces, el Hotel Cecil, que declaró que 8 días antes, el 9 de enero de aquel mismo año, en 1947, a las 10 de la noche, la vio cuando ella dejó el bar, donde también fue vista tomando una copa, cruzó el lobby y salió a la calle. Después desapareció sin dejar rastro. Las teorías sobre quién podía haber matado a Elizabeth Short fueron innumerables. La historia de Elizabeth y aquellas supuestas copas en el bar del Hotel Cecil fue uno más de los extraños sucesos en el hotel. La leyenda negra del hotel crecía y crecía sin control, al mismo ritmo que las muertes y suicidios. En 1954, Helen Gurney, de 55 años y registrada con otro nombre, se tiró al vacío desde el 7º piso del hotel. En 1962, Pauline Otten, de 27 años, se alojaba con su marido en el Hotel Cecil. Una noche, tras una fuerte pelea, Pauline se encerró en el baño de la habitación y acabó lanzándose por la ventana, cayendo sobre un peatón que andaba por la acera. Ambos murieron en el acto. Nunca se supo si fue un suicidio o un asesinato. En 1964, otro terrible crimen empañaba la historia del Hotel Cecil. Goldie Osgood, una operadora telefónica jubilada de 79 años, era encontrada muerta en su habitación. Había sido violada, apuñalada y estrangulada con la alfombra de la habitación. No robaron nada de su cuarto. A las pocas horas la policía detenía a Jacques B. Eglinger, de 29 años, gracias a que varios testigos le habían visto cerca de donde Goldie iba a dar de comer a las palomas. Además, tenía la ropa ensangrentada y había mucha prisa por cerrar el caso. Pero ¿fue realmente Jacques B. Eglinger el violador y asesino de Goldie Osgood? La verdad es que nunca lo sabremos. Lo único cierto es que a día de hoy el caso de Goldie Osgood sigue siendo un misterio, como tantísimos otros. La llegada de una nueva década no mejoró la negra historia del hotel. Los crímenes eran el día a día, digamos. Los suicidios continuaron y las escalofriantes muertes también. Otro suceso extraño fue el de Jeffrey Thomas Paley, de 26 años. En 1976 compró un rifle, subió a la azotea y comenzó a disparar a la calle hasta un total de 15 tiros. Aunque por suerte nadie murió,
a excepción del propio Jeffrey, que se suicidó con la misma escopeta que había comprado, y el Hotel Cecil volvió a estar en primera plana, y no por buenas noticias precisamente. Y con la llegada de los años 80 llegaron los asesinos en serie al Hotel Cecil. Un día llega un nuevo huésped al Cecil, Richard Ramírez, apodado el acosador nocturno, uno de los asesinos en serie más sangrientos de la historia de Estados Unidos. Ramírez acechaba a sus víctimas en la zona de Skid Row. Se hospedaba en la planta 14 del Cecil, una de las plantas que alojaba a los huéspedes de larga estancia, habitación por la que pagaba $14 la noche. Ramírez mató a 14 personas, convirtiendo su habitación del Cecil en su base de operaciones. La cercanía del hotel con Skid Row, de donde era la mayoría de sus víctimas, y la política del hotel de no fijarse demasiado en sus clientes, no cabe duda que le facilitaron los crímenes. La leyenda negra cuenta que un día Ramírez apareció cubierto de sangre en el hotel y por lo visto nadie se percató, nadie se fijó, nadie dijo nada. Pero mucho me temo, bambalinos, que es más leyenda urbana que un hecho real. Ramírez fue detenido en el año 1985 gracias a que una de sus víctimas sobrevivió a su ataque y le identificó. Murió en prisión en el año 2013, el mismo año de la desaparición de Elisa Lam, a quien os presentaré dentro de un ratito. Corrían los años 90, cuando el periodista austriaco Jack Unterweger, otro asesino en serie, llegó al Cecil. Posiblemente escogió el hotel como un homenaje a Ramírez. Unterweger había sido condenado en 1974 por haber estrangulado a una prostituta de 18 años. Tras 15 años en prisión, fue puesto en libertad y gracias a los libros que escribió mientras estuvo en la cárcel, se había convertido en un habitual de la televisión austriaca. Tal vez por eso, una revista le contrató para cubrir un crimen en Los Ángeles. Con la excusa de investigar el crimen y la prostitución en el centro de Los Ángeles, Unterweger patrullaba el marginal barrio de Skid Row, oculto bajo su disfraz de reportero, a la vez que violaba y asesinaba a varias prostitutas. Volvió a Austria, siguió con sus crímenes, pero el FBI andaba detrás de él desde su estancia en el hotel y finalmente fue detenido en 1992 en Miami, acusado de una docena de crímenes y condenado a cadena perpetua. Pero se colgó de su celda, el mismo día que le comunicaron la sentencia. Salida fácil, digamos. Y esa leyenda negra que durante décadas se ganó a pulso el hotel, era imposible hacer desaparecer, así que los dueños se las ingeniaron para dividir el hotel en dos tipos de alojamiento: los de larga estancia, que seguían bajo el nombre de Hotel Cecil, y los de corta estancia, dirigidos a viajeros jóvenes que estaban de paso o por pocos días, y que reservaban para un hotel llamado Stay on Main. Distinto nombre, mismo lugar, mismo hotel. Y en el año 2013, el Hotel Cecil se convirtió de nuevo en el foco de atención cuando las cámaras de vigilancia captaron a la joven estudiante canadiense de 21 años, Elisa Lam, hemos comentado antes, desesperada y claramente terrorizada en el ascensor del hotel. El vídeo que también vais a poder ver en unos minutos muestra a Elisa Lam presionando repetidamente los botones del ascensor, entrando, saliendo y posiblemente intentando esconderse de alguien. Días más tarde encontraron su cuerpo desnudo en una cisterna de suministro de agua en el techo del hotel. Pero, ¿quién era Elisa Lam? Elisa Lam era una joven canadiense que decidió coger su mochila y viajar a la costa oeste de Estados Unidos. Muy prolífica en redes sociales, especialmente en Tumblr, Elisa Lam iba contando su viaje y sus experiencias hasta que llegó al Hotel Cecil. Bueno, en realidad al Hotel Stay on Main, esa división del hotel original que los dueños hicieron para intentar separar lo turbulento del Cecil y atraer sin historias de miedo y crímenes a los turistas. Y una noche Elisa Lam desapareció, ni una sola pista, nada de nada, hasta que la policía de Los Ángeles hizo público un vídeo con las últimas imágenes de la joven, un vídeo que, debido al errático comportamiento de Elisa Lam, llevó a cientos de los llamados investigadores de Internet a crear docenas de teorías criminales sobre qué le pasó a Elisa, sobre todo por el lugar en el que desapareció, el Hotel Cecil. Un vídeo estremecedor que corrió como la pólvora y en el que, ya veréis vosotros mismos bambalinos, como Elisa Lam entra en el ascensor, pulsa varios botones de la fila del medio, se esconde dentro del ascensor como si alguien la persiguiera mientras las puertas del ascensor no se cierran, sale de nuevo, mira hacia los lados, parece hablar con alguien que nunca se ve, vuelve a entrar y las puertas siguen sin cerrarse. Y ese extraño y errático comportamiento es constante en Elisa Lam, hasta que el ascensor se cierra, llega a otra planta
sale y nunca más se vuelve a saber de ella. Según las declaraciones de la directora por aquel entonces del Hotel Cecil, Elisa Lam era un huésped en un principio normal, que empezó a comportarse de manera muy extraña, lo que llevó a la dirección del hotel a tomar la decisión de alojarla en una habitación individual, hasta la noche que las cámaras de seguridad del hotel registraron ese extraño vídeo de ella en el ascensor, y después desapareció sin dejar ninguna pista. Y lo cierto es que nadie sabía qué había pasado con ella, si la habían secuestrado, si la habían asesinado, si se había suicidado. ¿Qué le había ocurrido a Elisa Lam en el más famoso hotel de terror de Los Ángeles? Los seguidores del caso crearon docenas de teorías, desde teorías satánicas hasta teorías que implicaban a la policía o a laboratorios virológicos, e incluso que el espíritu de Ramírez, el asesino en serie, se había apoderado de Elisa. Pero lo único cierto es que Elisa Lam seguía sin aparecer. 5 meses después de su desaparición, sorprendentemente, el cadáver de Elisa apareció en uno de los 4 depósitos de agua que había en la azotea del hotel. Su cuerpo, completamente desnudo, no presentaba ninguna prueba de violencia. La autopsia tardó meses en hacerse pública, lo que provocó aún más teorías conspiratorias. Y, una vez más, el terror volvió a esparcirse por el hotel. 3 meses de investigaciones, el caso se cerró, concluyendo que Elisa Lam padeció una crisis debido a su bipolaridad diagnosticada y acabó ahogándose en el depósito. Para ser más exactos y ceñirnos a los hechos reales, el forense del condado de Los Ángeles dictaminó que su muerte había sido accidental debido a un ahogamiento y que el trastorno bipolar puede ser un factor significativo. Conclusión acertada o un caso cerrado en falso por falta de pruebas concluyentes sobre las causas reales de la extraña desaparición y la muerte de Elisa. Como en la gran mayoría de casos extraños sucedidos en el Hotel Cecil, queridos bambalinos, nunca lo sabremos. Elisa Lam, por desgracia, pasó a engrosar la larga lista de asesinatos, suicidios, muertes extrañas y sucesos paranormales que hicieron famoso al hotel donde tuvieron lugar, el Hotel Cecil. Y antes de llegar a la última parte de la crónica de esta semana, prestad atención a la pantalla porque vais a ver ese vídeo del que os he hablado, donde aparece Elisa en sus últimos momentos antes de su desaparición. He acompañado el vídeo con la autorizada opinión de expertos como el Dr. Cabrera o el Dr. Gaona, más que conocidos por la inmensa mayoría de los bambalinos, pues además de ser unos grandísimos profesionales, también son colaboradores de otro grande, Iker Jiménez, y que analizan desde la perspectiva psiquiátrica y forense la escena que tiene lugar en el ascensor. Bueno, el vídeo es impactante, el vídeo es angustioso, el vídeo es de una mujer desesperada. No tiene más que 2 explicaciones: que está siendo perseguida por alguien y está muy asustada, con miedo de muerte, o bien que tiene un brote psicótico. Inicialmente parece que se está escondiendo de algo o de alguien. Sin embargo, pocos momentos después, parece como que tiene una conducta un tanto errática. Sale del ascensor, se expone en un momento determinado, se estaba escondiendo, es contradictorio con lo anterior. La verdad que podemos analizar quizá el comportamiento de Elisa Lam en referencia a lo que ocurrió al final. El comportamiento de Elisa no responde a patrones normales, a una respuesta normal. Es una reacción que podemos llamar fuera del ámbito de lo que son las relaciones emocionales.
Pero, mis queridos bambalinos, el Islam no iba a ser la última extraña víctima del Hotel Cecil. Los inexplicables casos y los más aún inverosímiles muertes seguirían rodando el hotel. Tras un efímero pasado de lujo y glamour, y con una larga historia de suicidios, asesinatos, misteriosas desapariciones y un sinnúmero de actividad paranormal, el edificio del hotel mantiene su título como uno de los sitios más escalofriantes de Estados Unidos. En el año 2014, el hotel fue vendido a un hotelero de Nueva York, Richard Bourne, que pretendía reconvertir por completo el hotel manteniendo su valor arquitectónico, pero nada de eso ocurrió. Tras años después, en 2017, el Ayuntamiento de Los Ángeles votó para que el Hotel Cecil fuera declarado Monumento Histórico y Cultural, lo que apuntaba que el hotel iba a tener otra oportunidad, pero no. En la actualidad, tanto el Hotel Cecil como el Stay on Main están cerrados. Dicen y se rumorea que puede volver a abrir sus puertas, pero de momento nada es seguro, todos son meros rumores. Rumores que, por otra parte, continúan alimentando una leyenda negra que nadie sabe explicar. ¿Por qué? ¿Qué es el Cecil? ¿Qué ocurre en él? De momento, amigos bambalinos, el misterio sigue sin respuesta. Antes de despedirme, hasta la próxima crónica, comentaros, bambalinos, que, como no puede ser de otra manera, el Hotel Cecil ha sido llevado infinidad de veces a la pantalla. No en vano, es el lugar perfecto para cualquier película o serie de terror. O sea, es una idea fantástica, realmente. No hay que romperse mucho la cabeza, solo con ir cogiendo los casos y exagerar un poco la historia ya tenemos una buena trama de terror. Un ejemplo, y para que os hagáis una idea, bambalinos, de lo que es y ha sido el pasado del Hotel Cecil, que llegó a inspirar la 5ª temporada de la serie de American Horror Story, que ya, como ya sabéis, cogen un poquito de historias de diferentes zonas de Estados Unidos. Bastante macabro, de hecho, tengo que reconocer que a mí la serie me gusta bastante, y ha sido también el escenario de un episodio de la serie documental Buscadores de Fantasmas. Y otro ejemplo lo encontraréis, bambalinos, en la plataforma Netflix. En la serie documental Escena del Crimen, uno de los capítulos titulado Desaparición en el Hotel Cecil, aborda justamente la desaparición y muerte de Elisa Lam. Un impactante documental donde el espectador puede no solo seguir paso a paso la extraña desaparición, la consiguiente investigación policial y la resolución final del caso de Elisa Lam, sino que puede adentrarse en el Hotel Cecil y descubrir que las historias de miedo, las historias de hoteles fantasmas, hay veces que sí existen. Ahí queda eso. Y ahora sí, estimados bambalinos, despedimos la crónica de esta semana. La corresponsal desde el 640 St. Main Street, en el corazón de Los Ángeles, en 1927, para la historia entre bambalinas. Hasta la próxima semana. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues, bambalinos, ya hemos llegado al final por hoy. Os recuerdo el enlace de Patreon, patreon.com/la historia entre bambalinas, por si os animáis a entrar y descubrir los niveles y las recompensas, y por si os decidís a apoyar el canal. También lo tenéis en la descripción del vídeo y como mensaje fijo en el perfil de Twitter del canal. Deseo que os haya gustado el episodio de hoy y que una semana más hayáis descubierto unas historias no tan conocidas, pero que, como habéis podido comprobar, merecen salir de detrás de las bambalinas de la historia. No dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube, y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter. También os agradeceré le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si acabas de descubrirnos, te animo a que te suscribas y a que te sumes a la familia bambalina. Recordaros por último que la historia entre bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. En 7 días nos encontramos de nuevo aquí, bambalinos, en vuestro canal La Historia entre Bambalinas. Os deseo a todos una muy feliz semana y nos vemos el próximo martes a las 10:30 de la noche. Mientras tanto, os digo lo de siempre. No olvidéis vivir y disfrutar de vuestra propia historia.